establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de enero del 2025, todavía no me he equivocado, me he mantenido firme, no me he equivocado, 2025. En fin, es martes después de Epifanía, así se llaman estos días. Y fíjense que hay que ir buscando cuando, sobre todo en la liturgia de las horas, uno debe tener cuidado, ¿no? Porque aparece 7 de enero, 8 de enero y así, pero uno debe fijarse. Legítimamente se llama martes después de Epifanía. Muy bien. Hoy voy a hablarles de San Raimundo de Peñafort, que realmente murió un 6 de enero, pero dado y sobre todo porque, vamos, es catalán de origen, es español. Entonces, por eso es que se le coloca el día después, no se le coloca el 7 de enero. Él debe haber nacido alrededor del año, y aquí vamos con las dificultades, 1175, por ahí. Y cuando murió un 6 de enero de 1275, oigan, ya tenía 100 años. Sí, sí. Algunos dicen que realmente nace en el 1180. Entonces, algunos dicen, los biógrafos, que muy probablemente, pues 95 años, oigan, es bastantito, ¿no? Nace en una población, de hecho en el castillo que había ahí de Peñafort, en Barcelona, ¿ok? En ese momento en una en Villafranca del Penedès, se llama ahí. Bueno, y pues una familia noble, ¿no? Eran emparentados con la casa de Aragón, ¿ok? Su papá Pedro y su mamá Sara. Bueno, no tenemos mayor noticias de él. Sabemos que fue educado en Barcelona, que luego se traslada a Bolonia, a la universidad recién nacida pues de Bolonia. Ahí entonces se doctora, llega a ser doctor en utrusque iure, es decir, en ambos derechos, en el derecho civil y en el derecho canónico. Es profesor ahí durante varios años, hasta el 2010 al menos, ¿no? Y bueno, perdón, hasta 1122 tiene que haber sido ahí. Y luego, pues, como les digo, gran maestro. Tenía algunos cargos que se le ofrecieron en Barcelona, en Cataluña, pero él no, él quiso ser dominico. Más adelante incluso el Papa lo va a nombrar arzobispo de Tarragona y él no va a querer tampoco, él se queda con su trabajo y entonces ya les digo, empieza a darle forma a trabajo, él va a ser el tercer general de la Orden de los Dominicos, él fue el que le encargó, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino que escribiese la Suma contra Gentiles. Miren, es un trabajo extraordinario, ¿no? Realmente es una cosa muy bella. Eh, Porque él también es responsable, se le considera cofundador, ¿cómo se diría en ese caso? No es cofundador porque son tres, ¿no? El rey Jaime I, Pedro Nolasco y él, de los mercedarios. Lo que pasa es que él le dio la regla y toda la parte canónica de la Orden de la Merced, es él el que la lleva adelante, ¿no? Muy amigo de Pedro Nolasco y además él era fue confesor y fue asesor, digámosle así, de Jaime I de Aragón y entonces por eso. Fíjense interesante que él pone varias cátedras de lenguas, de árabe, de hebreo, y entonces el Studium Arabicum que hubo ahí es muy importante, ¿no? Porque de esa manera él dice, bueno, si queremos evangelizar a los musulmanes, aprendamos a hablar lo que hablan ellos. Bueno, ya les digo, es un gran canonista, digamos, él es el promotor de lo que más adelante va a ser, porque a él se le va a encargar ¿cómo se llama? Las decretales de Graciano, que eran lo que era el código de derecho canónico en esa época, y él pues elabora las decretales de Gregorio IX, de Gregorio IX. Y eso, fíjense ustedes, va a ser el derecho canónico de la iglesia pues hasta 1917. Estoy hablándoles de un trabajo que hizo en 1234. Así que por lo tanto, vamos, se trata de una obra extraordinaria que acompañó a la iglesia más de 700 años, oigan. O sea, es una cosa, vamos, que hay que llamar la atención de ello, ¿no?
Varios detalles, como les digo, él no quería ser obispo y se retira al monasterio de Santa Catalina. Muy interesante. Siempre se le representa, ¿no? Utilizando su hábito, el hábito dominico, como una vela y trasladándose por el mar. Es que resulta ser que él cuestionó a Jaime I, que era su confesor y todo, y estando en la isla de Mallorca, y iban a iniciar ahí una batalla contra los musulmanes, y entonces el rey se había llevado al amante. ¡Ja! Y entonces le dijo, nada, usted despacha por favor a esa señora. El rey se negó y entonces lo dejaron ahí tirado en la isla. Y entonces vino él y lo que hizo sencillamente es agarró un bastón que tenía él y véngase, se fue, él puso como vela su hábito y se trasladó. Supuestamente, oigan, serán que unas, yo no sé cuántos millas náuticas, ¿no? Serán de Mallorca hasta Barcelona, unas 170, 180, no sé, más o menos, por ahí, como menos de 200 millas náuticas. Bueno, pues para que vean ustedes lo que le llevó. Entonces, claro, evidentemente viendo aquel milagro, el hombre, hasta despacharon al amante por eso. Bueno, ya les digo, lo había nombrado, ¿cómo se llama? Arzobispo de Tarragona, como les comentaba, el Papa, pero él no quiso y entonces sencillamente se retira y ahí se va a quedar él viviendo hasta los últimos días de su vida, ¿no? Ahí va a morir, muere un 6 de enero, como les digo, de 1275 y fue enterrado originalmente ahí en el, ¿cómo se llama?, en el lugar donde él murió, pero luego fue trasladado a la Catedral de Santa Eulalia, ¿no?, que es la patrona de Barcelona, y ahí está colocado. Fue canonizado por Clemente VIII en el año 1601. Una persona muy interesante, ¿no? Realmente, fíjense, sabía debatir, hay muchos detalles de sus libros, de sus escritos, hablando contra los judíos, contra los musulmanes, no contra las personas, sino contra las enseñanzas de ellos. Pero es muy interesante, ¿no? Es una figura, como les digo, muy particular, muy interesante. Vamos a las lecturas del día de hoy. Llegamos, para mí, creo que para la mayoría de los expertos, yo no soy experto, pero digo, para la mayoría de los expertos en el corpus juánico, a mí me ha tocado dar clases en el corpus juánico, ¿cómo se llama? En el centro de la primera carta. La conocemos porque hay un canto muy bello que se hace, ¿no? Pero no ese es el tema es esta verticalidad y esta horizontalidad del amor. Juan, primera de Juan, ¿no? Capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para mí, insisto, y para muchos es el centro de la primera carta de Juan. ¿Ok? Fíjense, el primer punto, de atrás para adelante, ¿no? El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo, nos envió a su Hijo como víctima de propiciación o de expiación por nuestros pecados. El punto de partida es el amor de Dios. La iniciativa la tiene Dios. Dios es amor. La definición más bella, el Papa Francisco va a decir en algún momento, en el año de la misericordia, Dios es misericordia. Ya, es una manera también de decirlo, ¿no? Dios es amor. Dios es amor y punto, y ese es el punto de partida de cualquier relación humana, y ahí está entre el punto, ¿no? Porque este amor de Dios que desciende, que es enviado, que viene hacia nosotros, se debe traducir en una reciprocidad. Si yo amo a Dios, conozco a Dios. Eso es todo lo que hemos estado meditando anteriormente, ¿no? Cuando hemos estado escuchando tantas veces el tema este hombre, el que quiere vivir en la verdad, se quiere llegar por el espíritu de la verdad, que como descubro al que vive como el espíritu de la verdad y al que vive como anticristo, pues porque conoce a Dios, ahí no rechaza a Dios, y porque acepta a su Hijo Jesucristo y a su Padre. Entonces, todos estos elementos ahí están, insisto, en los capítulos anteriores, pero ahora la clave está en esto. Ese amor que desciende es un amor que asciende porque conozco a Dios, pero que tiene una horizontalidad básica, porque hay que amarse los unos a los otros, el amor viene de Dios.
Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Pero yo amo a Dios. Demuéstrelo amando a sus hermanos. Esta horizontalidad, yo siempre se lo digo, la cruz tiene dos tablas, tiene dos palos. Uno vertical, que apunta al cielo, y otro horizontal, que apunta a los hermanos. Así que el amor legítimo nace, lo acepto, viene de Dios, nace de Dios, es Él el que me ha amado, el que me ha enviado a su Hijo para expiación de mis pecados, para el que yo me salve. Eso es el sentido. Ahora bien, este amor yo le correspondo a Dios amando, porque el que ama conoce a Dios. Punto. ¿Cómo se demuestra ese amor? Es interesante, fíjense, el texto que vamos a leer siempre toca. ¿Ya? Y entonces hay que leerlo con... Ay, pero es tiempo de Navidad, Padre. Bueno, veamos. Marcos capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos les dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver la multiplicación de los panes con la Navidad, oiga? Seguimos estando en tiempo de Navidad. Ok, si es martes después de Epifanía, o sea, el tiempo de la Navidad no se ha terminado, se termina el otro domingo. ¿De qué sentido tiene esto de la multiplicación? Fíjense, si acabamos de leer que el amor consiste en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo, ok, eso es lo que hemos celebrado, pues estamos celebrando con la Navidad. Las consecuencias del envío pasan por esa, pues nacen de la compasión de Dios. Al desembarcar, Jesús ve una gran muchedumbre y se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, el corazón de Dios que ama es precisamente lo que mueve este actuar, lo que lleva este actuar. Bueno, ahí está el punto, pues. Y se puso a enseñarles muchas cosas, claro, pero por ahí va la cosa. Y entonces, este Dios amante, este Dios misericordioso, alimenta. Aquí hay dos paralelos, digámoslo al mismo tiempo. El paralelo de Moisés, que alimenta con el maná, sí, está bien, puede ser, pero también y sobre todo la Eucaristía. Ahí entraría un elemento más. Es decir, vamos, ¿qué tiene que ver la Eucaristía con la Navidad? Todo, porque el Verbo que se encarna, el Hijo de Dios nacido del vientre de María, se nos da como comida y bebida. Es nuestro alimento que nos sostiene. Y entonces, ¿qué puedo decir yo? Pues, o sea, de ahí viene el asunto. Y es este Dios que nos invita a ser nosotros partícipes y colaboradores suyos. Pues sí, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Es decir, que claro, nos damos cuenta de la necesidad porque los apóstoles se dan cuenta y despídelos porque aquí estamos en despoblado. Denles ustedes de comer. Bueno, la encarnación del Verbo tiene consecuencias concretas en nuestra vida. Debemos actuar encarnando su amor, haciéndolo realidad concretita, no con buenos sentimientos, no con buenos deseos, sino alimentando, alimentando. Claro, aquí no se trata de un asistencialismo burdo, ¿no? Sino se trata de una conciencia que nace de la respuesta al amor que Él nos ha tenido y que nosotros debemos dar en la horizontalidad de nuestra vida. Les invito a hacer oración. Me siento feliz al decir estas palabras. Tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Se me quita un peso de encima. Descanso y sonrío en medio de un mundo difícil. Mis azares están en tus manos. Benditas manos. ¿Y cómo he de volver a dudar, a preocuparme, a acongojarme pensando en mi vida y en mi futuro, cuando sé que está en tus manos? Alegría de alegría, Señor, y favor de favores, mis azares. Buena suerte, mala suerte, altos y bajos, penas y gozos. Todo eso es mi vida, y todo eso está en tus manos. Tú conoces el tiempo y la medida, tú sabes mis fuerzas y mi falta de fuerzas, mis deseos y mis limitaciones, mis sueños y mis realidades.
Todo eso está en tu mano. Y tú me amas y quieres siempre lo mejor para mí. Esa es mi alegría y mi descanso. Que esa fe aumente en mí, Señor, y acabe con toda ansiedad y preocupación en mi vida. Desde luego que seguiré trabajando por mis azares, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Soy trabajador incorregible y no he de bajar las miras ni disminuir el esfuerzo. Pero ahora lo haré con rostro alegre y corazón despreocupado, porque ya no estoy atado a conseguir el éxito por mi cuenta. Esos azares están en tus manos y bien se encuentran allí. Yo ahora puedo sonreír y cantar, porque por primera vez empiezo a sentir que el yugo es suave y la carga ligera. Mi esfuerzo seguirá, pero desde ahora el resultado está en tus manos, es decir, fuera de mi competencia y por consiguiente fuera de mi preocupación. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Raimundo de Peñafort, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.